En este campo, con más de 80 años, seguía entrenando Manolo Ramos, una persona que ha dedicado toda su vida al fútbol. Vamos a hablar con él y vamos a conocerle un poquito más. Cuéntanos un poco de ti. En el plano deportivo está clarísimo. Mi padre era de un pueblecito de por aquí. Mi padre no tenía ni puñetera idea de eso. Yo ha sido lo mejor de mi vida. El, el hecho de, porque donde quiera que iba, yo incluso jugábamos con pelotas hechas de papel y trapo. Y luego, en fin, a lo largo de mi vida, pues empecé a coger equipos y tal. Y está claro que siempre he ido, además de enseñando a jugar al fútbol, es educando. Porque, en fin, a mí me ha tocado vivir una época en que mirabas hacia el padre y cuando tú te decía que te iba a dar un par de leches, ya te las había dado. O sea, que digamos que más que entrenador, eras un educador. Exactamente, ¿no? En una ocasión, el abuelo de un niño me dice, Manolo, es que además de enseñarles a jugar no poco, tú es que además los educas. O sea, yo, el que suspendía, no sé si te tocó a ti. Sí, que a mí realmente Tú, me lo contaste, pero yo no suspendía. no, es que, pero había uno que suspendía y vino Juan más mi hijo por el parque, estaba yo allí con un equipo y, y este, que era hijo de un municipal, no me acuerdo cómo se llamaba, jugaba de cine. Eh, ya era el final y al llegar vino Juanma a casa y me dijo, papá, ese que ha jugado 3 o 4 minutos y ha metido unos pocos de goles, es que estaba lesionado. Digo, no, a ese es que le habían quedado 5. Y, y a la evaluación siguiente, que era lo grande, ya no le quedó Ya nada. no le quedaron. Vamos a hablar un poco de cuando estuviste como jugador. Vamos a ir viendo algunas fotos, me voy a acercar. Sí, Y me vas contando un poco. ¿De qué jugabas tú? yo jugaba en el centro del campo. En el centro del campo, Sí, repartiendo juego. sí, ¿Cuál fue tu mejor recuerdo como jugador? yo tengo recuerdo, por ejemplo, hay por ahí un periódico que viene diciendo más o menos contra el San Fernando de Cáceres. Era un equipo de Cáceres y yo jugando en el centro del campo, él, un cronista de aquí, que es de los que escribían en el periódico, Mm. y eh, decía está el periódico por ahí, decía, mm, hay que descubrirse ante el centrocampista Manolo Ramos que se permitía el hecho de ayudar a los de arriba y a los de abajo. Y además el primer gol, aunque luego perdimos 1-2, el gol de la UPA lo metió él. O sea, el gol del Plasencia lo metió él. O sea, Yo es que me metía en todos los charcos. lo metió usted entonces. Sí, lo metí yo. ¿Y cuál fue su mejor gol? Yo, el mejor gol Sí, el que más tiene, recuerdas. sí, tiene una historia muy era entonces yo jugaba arriba como delantero. Y uno de los centrocampistas me avisó, Manolo, ¿qué va? Y yo hice así, me pegó aquí la pelota y por toda la escuadra. Estaban entrenando un equipo de fuera y decían, qué golazo ha metido el chaval. El chaval no ha hecho nada más que torcer la cabeza
y me pegó el balón y entró. Y luego, ¿cómo empezaste a ser entrenador? O sea, cuando ya dejaste de jugar, ¿qué fue lo que dijiste para, vale, quiero empezar a entrenar? Pues para empezar a entrenar, yo es que tenía un equipo de fútbol sala. ¿Dónde entrenabas con el fútbol sala? Con el fútbol sala entrenábamos en el pabellón, El pabellón. sí, ¿De cuál? de ahí de la data. De la data, vale. Sí. Y que Mercantil Extremadura, o sea, hicimos en un torneo que hubo de 24 horas, Mm. pues fuimos campeones y el jefe Álvarez me dijo, tenemos que hacer un equipo. Pero yo le dije, no, pero si tenemos que hacer un equipo, tenemos que entrenar para que sea una cosa seria y además los niños tienen que tener, o sea, los hombres que eran hombres, ya, tienen que estar con material suficiente y tal. No, tú pide lo que sea, se paga, o sea, lo compran, comprábamos generalmente los balones y todo utensilio este que hubo en el Atlético de Madrid, Melo, Sí. donde Melo comprábamos que estaba de dependiente uno que también había jugado, Tomás. Y a partir de ahí, pues luego ya fue, yo no sé si tú te acuerdas de uno que murió Conejero. No. No. Bueno, pues ese lo había tenido yo en el Club Deportivo Plasencia. Y él tenía dos equipos. Me vino un día ahí a la puerta de casa y me dijo, Manolo, es que yo no puedo con dos equipos. Al final los cogí yo los dos y eran alevines y benjamines, o sea, eran de los más pequeños. Pero fue pasando el tiempo y yo ya dejé esos equipos, pero o sea, he llevado el equipo de San Miguel. Y luego, Manolo, también estuviste entrenando a la peña del Del Atlético de Bilbao. Bilbao. Es que esa es otra historia. Aquí está Sí, la sí, foto. sí, esa es otra historia. Porque es que esto de la Peña del Atlético de Bilbao, yo soy madridista, ¿eh? Y el presidente de la Peña del Atlético de Bilbao, Urbano Alejo Mariscal, que fue concejal, no sé si tú conoces a Urbano, No. era un No me suena. hortelano. Bueno, venía, o sea, tenía mucha amistad y era del Atlético de Bilbao, tenía mucha relación con... Y había un señor aquí, o sea, un jugador, que dijo que él le entrenaba el equipo. Pero es que este señor para entrenar llegaba a San Calixto con el periódico y les decía, vamos, dar vueltas. Daban vueltas y vueltas y tal, corriendo y venga más, venga. Y él leía el periódico. Y así que yo quisiera que tú me cogieras el equipo. Los cogí, ese equipo, Mm. y ahí pues están los que luego, la mayoría se vinieron al fútbol sala, como Mai, como mucho. ¿Cuál era el mejor jugador de estos? El mejor jugador de estos era mm, José Antonio Blanco Vega, uno de los caracoles. Ese, ese era de los... No, aquí había buenos elementos. ¿Cuándo empezó a entrenar a la UPP? Ya fue cuando yo ya había recorrido todos los demás. Cuando ya eras entrenador de la UPP de categorías inferiores, Sí. ¿cómo era estar entrenando, ponerse las botas de tacos, tener 82 años y seguir entrenando
con la misma ilusión que si tuvieras 40. Lo estás diciendo, lo de la ilusión. Es que yo creí que yo iba a terminar en el fútbol, pero terminar, no sé, desapareciendo. No sé, eso No ha podido ser. no ha podido ser. Yo siempre, la obsesión es que tenía que ir a trabajar, después ir a entrenar. O sea, pero era parte de mi vida y ya está. O sea, la ilusión que mantenías con 82 años Sí, era que el fútbol era parte de tu vida. sí. Estoy convencidísimo. ¿Y qué le decía a la familia? ¿Le decía algo de Sí. ya va siendo hora de dejarlo o te apoyaba y... Es que yo es que he tenido una familia que, o sea, no es que les encantara, pero eran capaces de aguantar. ¿Y cuáles fueron sus mejores recuerdos como entrenador, digamos, en la UPP de las categorías inferiores? Hay un equipo, o sea, una clasificación que son 21 partidos, porque había nones de Mm. 21 partidos, 21 victorias, 257 goles a favor y ninguno en contra, cero. Buen año. Eso no, ni en el Madrid, ni en el Barcelona, los niños, sí, ciento y pico, tal. Y es que eran, ya jugábamos ahí en el parque. Y me preguntaba la gente desde arriba, Manolo, ¿cómo vas y tal? Y yo, pues no lo sé, yo ya he perdido la cuenta. Hasta que no llegaba a recoger luego El acta. el acta y las cogías de la federación. ¿Tú elegías a lo mejor entrenar a los que querías o a los mejores? Yo, al pasar al año siguiente, la mayoría de los que tenía, si estaban en edad de poder pasar, los cogía. Yo tuve a los dos, ¿tú conociste a Ayala? Sí. A sus hijos que son mellizos. Sí. Pues eso fueron, porque ya él llegó a las oficinas de allí y le dijo, quiero que mis hijos vayan a entrenar con Manolo Ramos. Y le dijeron, hombre, Manolo suele tener bastante gente, pero a lo mejor, porque a Ayala la había tenido yo en el industrial, tú vas y hablas con él, él vino, habló conmigo y tal, y le dije, no tengo inconveniente, pero ya sabes que aquí es venir a la hora, llegar a la hora y de todo. Pues me lo llevó el primer día, eran dos elementos buenos, bastante buenos dentro de lo que tenía entonces, y era pleno invierno, y había uno de ellos, Pedro, que jugaba de lateral, que cuando estábamos calentando, preparando, tal, pues se guardaba las manos en el bolsillo. Y le dije un día, Pedro, por ahí no vamos a ninguna parte. No, es que ya tengo mucho frío en las manos, Manolo. Pero es que también los tienes, te compras unos guantes o si no. Porque mira, vamos a llegar a una conclusión. Tú te vuelves a meter la mano en el bolsillo y automáticamente me tienes que dar la mitad de la paga que te dan a la semana. Y me contestó y me dijo, Manolo, ¿qué mal lo vas a pasar? Porque me dan 1 euro. ¿Qué recuerdos se te vienen al ver estas camisetas? Telepizza, es que me acabas de dar en el... Vamos, es la persona, una de las personas con las que tengo mayor relación con Chema. Con Chema. Cuando vino a Plasencia, se metió en el grupo donde jugaba, donde yo veía los partidos. Vino, se pasó allí y tal. Yo, viendo fútbol, yo soy una persona bastante educada, yo
me meto, comento la jugada o tal o tal. Y Chema, que vino y puso eso ahí, y ya me dice un día, desde luego me tengo que sentar al lado tuyo, porque no te metes con nadie y además das lecciones, pero auténticamente. Ya era tal la confianza, le hice reformas en su casa y tal. Bueno, pues a él le propusieron que fuera de la directiva. Y yo conocía el entramado de la directiva y cómo funcionaban y todas. Y me dijo, Manolo, me han ofrecido ser directivo y tal. Tú no te importe ser directivo, pero tú no firmes ningún papel, porque como firmes algo, te van Hombre, claro. a atizar, pero vamos, de lo lindo. Esta Bueno, camiseta, mira, sí, ¿te suena? Esta yo sé que es la que tuve en uno de los años que entrené contigo. Esta es de 2011. De 2011, porque fue el último año que yo era jugador contigo, jugador de campo, porque sí, luego estuve de portero. valía para todo, ¿eh? Y el día que se me presentó en mi cumpleaños, ¿sabes con qué se presentó? Pues como yo iba a las churrerías y las patatas y tal, y le dijo su madre, él dijo, es que es el cumple de Manolo. Dice, pues llévale una bolsa de patatas fritas, porque a Manolo le gustan mucho. Se me presentó ahí en ese campo de fútbol. Ahora quería hablar un poco de, no sé si eras entrenador, estabas entrenando a la UPP, si estabas ya en las categorías inferiores, de digamos como la mejor época del club, de cuando estuvo en Sí, en sí. segunda B. Cuéntanos un poco qué recuerdos tienes de esa época, Pues de esa época agradecimiento y recuerdo, eso. no recuerdo el nombre del equipo, pero hubo una jugada que la tengo en mente casi siempre. Y es que el portero, hay una, mm, en el área grande, hay luego un El área pequeña. semicírculo, Sí, vale, hay, que semicírculo eso. del área. Y es que eso eh, la anularon, no, tenían que haber anulado el gol que no metieron porque el portero salió allí. Y es que la gente pensaba que eso era esa semicírculo, que era eh, hasta dónde podían salir los porteros. No, no. No. Esa es, desde cualquier punto, es 9-15 del penalti. O sea, al lanzamiento de penalti tiene que estar fuera de allí. Mm. Y es que había algunos de los que iban a mi lado al fútbol que decían, pero si es que ha salido y ese área no, es que ese no es área de salida de portero. Ese área, esa marca, es la distancia que hay desde cualquier punto de ese al punto de penalti. Y luego la UPP estuvo en la Copa del Rey, llegó a pasar a tercera ronda en la temporada 85-86 contra el Español. ¿Cómo se vivió aquella eliminatoria contra el Español? Yo como espectador ya, pero se vivió con cierto, pero no teníamos el equipo suficiente para. Yo tenía un señor que iba al lado mío que decía, es que tú, para ti todos son muy buenos, todos los que son buenos sí, porque venían equipos
que tenían gente con 17 o 18 años, pero que pertenecían a uno de los grandes. Te voy a preguntar por nombres más recientes, que no sé si los llegaste a tener. A Luismi Redondo, que estuvo... Joder, es que Luismi era la figura de mí. El padre se presentó un día en entrenamiento y me dice: Manolo, pero tú eres el que endereza a todos estos. Yo no tengo que enderezar nada. Era buenísimo. Además, de ser muy bueno, es que lo cambiabas de sitio y al principio no le entraba en la cabeza, ¿no? Pero cuando se ponía... Claro, yo me di cuenta enseguida de Luismi, de que era un jugador que podía ser un jugador de categoría, porque él al principio jugaba arriba y le daban mucha cera. Y me dice: es que esta gente pega mucho, Manolo. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo sé que a ti no te va a gustar, pero luego me vas a dar las gracias y todo. Porque tú vas a jugar por detrás de los dos de arriba, los dos delanteros. Tú allí. Y tú desde allí, cuando cojas la pelota, se la das a cualquiera de los dos de arriba, ya hay un espacio libre. Y en ese espacio libre entras tú. Y hacía goles como va. No me lo puedo creer, Manolo. Digamos que eres una figura de la UPP, el socio número 1. Sí. ¿Qué se siente representar de esa manera al club de aquí de Plasencia? Pues es que ha sido la ilusión de mi vida y el fútbol, y entonces yo automáticamente que dejé de jugar me hice socio. Era socio yo cuando entrenaba a los de San Miguel. Era socio porque veníamos de viaje, jugábamos por la mañana, donde fuera, en Badajoz, en Mérida, y luego el equipo de tercera jugaba por la tarde. Y yo me bajaba del autobús, no iba ni a comer a casa, no venía, me iba al fútbol. Yo me he ido al fútbol en una ocasión que cortaban corriente en Cepansa y teníamos que hacer unas reparaciones en el taller donde yo trabajaba, y me fui al fútbol sin ir a comer ni nada, a San Calixto, y con el mono de trabajo allí viendo el partido. Y luego ya, como última pregunta, me ha gustado mucho lo que has comentado antes, de que más que enseñar a jugar al fútbol, intentabas educar. Hombre, yo, con lo que respecta a los que estaban bajo mi dominio, esos no es que hayan sido unos fenómenos, no, porque no hay cosas que no puedes cambiar de la noche a la mañana. Bueno, pues muchísimas gracias por este tiempo. Por favor, estaba deseando que alguien se acordara de que Manolo tenía una historia, ya afortunadamente ya es no solamente mía, es vuestra también, y ya está. Manolo Ramos es mucho más que un simple entrenador, es todo un hito para el fútbol placentino y para la UPP. Y también, como habréis podido deducir, uno de esos chicos que entrenó a Manolo Ramos fue yo, por eso para mí es tan especial esta entrevista. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.